Buenos días. Bienvenido a nuestra exposición sobre las estructuras jerárquicas, uno de los conceptos fundamentales dentro de las estructuras de datos no lineales. En esta presentación explicaremos qué son las estructuras jerárquicas, las características de los árboles y binarios y finalmente los árboles de búsqueda binaria, o BST, incluyendo sus operaciones más importantes y su complejidad temporal. Somos el grupo 3 integrándolo Brian Andrade Ramírez, Shirley Cedeño Posligua, Emanuel Estupiñán Navia mi persona, Carlos García Palma y finalmente Anthony Viteri Cole. ¿Qué son las estructuras jerárquicas? Las estructuras jerárquicas son estructuras de datos no lineales que permiten organizar información siguiendo una relación de dependencia o jerarquía. A diferencia de las estructuras lineales, como arreglos o listas enlazadas, donde los elementos siguen una secuencia, las estructuras jerárquicas permiten que un elemento tenga varios elementos relacionados debajo de él. Un ejemplo es la organización de carpetas dentro de una computadora o el organigrama de una empresa. Estas estructuras facilitan la representación de información compleja de forma organizada y eficiente. Terminología básica. Para comprender los árboles es necesario conocer algunos conceptos básicos. El primer concepto es el nodo que representa cada elemento almacenado en el árbol. El nodo raíz es el primer nodo y representa el punto de inicio de toda la estructura. Los nodos hijos son aquellos que dependen directamente de otro nodo denominado padre. Los nodos hoja son aquellos que no tienen ni. El nivel indica la distancia entre el nodo y la raíz. La altura del árbol corresponde al número máximo de niveles que posee la estructura. Todos estos conceptos son fundamentales para entender cómo se organizan y recorren los árboles. Árboles generales. Un árbol general es una estructura jerárquica en la cual cada nodo puede tener cualquier cantidad de hijos. No existe una limitación específica sobre el número de nodos descendientes que puede poseer un padre. Por ejemplo, en una organización empresarial, un gerente puede supervisar varios departamentos y cada departamento puede contener numerosos empleados. La principal ventaja de los árboles generales es su flexibilidad para representar relaciones complejas. Sin embargo, debido a que pueden tener muchos hijos por nodo, algunas operaciones pueden resultar más difíciles de implementar y Hola, mi analizar. nombre es Shirley Cedeño y le voy a hablar sobre árboles binarios. Un árbol binario es un tipo especial de árbol donde cada nodo puede tener como máximo dos hijos. Estos hijos reciben el nombre de hijo izquierdo e hijo derecho. Esta limitación permite simplificar la implementación de algoritmos y facilita el procesamiento de la información. Los árboles binarios son utilizados ampliamente en sistemas informáticos debido a su eficiencia para realizar búsqueda, ordenamiento y almacenamiento de datos. Visualmente, cada nodo puede dividirse únicamente en dos ramas, lo que hace que su estructura sea más organizada y fácil de analizar. Diferencia entre árbol general y árbol binario. Las principales diferencias entre ambas estructuras son: primero, en un árbol general un nodo puede tener un número ilimitado de hijos, mientras que en un árbol binario solamente puede tener dos. Segundo, los árboles binarios poseen una estructura más restringida, lo que facilita el diseño de algoritmos eficientes. Tercero, los árboles generales suelen emplearse para representar relaciones complejas, mientras que los binarios son ampliamente utilizados en aplicaciones computacionales y bases de datos. Por lo tanto, la elección entre uno u otro depende de las necesidades específicas del problema. Hola, mi nombre es Carlos Jair García Palma y les vengo a hablar acerca de los árboles binarios de búsqueda y sus operaciones. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Un árbol binario de búsqueda es una estructura de datos jerárquica que sirve para gestionar y almacenar información. Son ampliamente utilizados en servidores de enrutamiento de Internet, sistemas operativos como Windows, Linux, para gestionar carpetas y gestionar y encontrar documentos con velocidad casi instantánea. También son utilizados en bases de datos. Bueno,
Y un árbol binario de búsqueda está conformado por cuatro nodos, cuatro tipos de nodos. Nodo raíz, nodos padres, nodos hijos y nodos hojas. ¿Qué es el nodo raíz? El nodo raíz es el primer nodo que es insertado a la estructura. Ese se inserta como raíz. Que esos son los nodos padres. Los nodos padres son los nodos aquellos contienen hijos del lado izquierdo y hijos del lado derecho. O sea, tienen descendencia hacia abajo. Los nodos hijos son todos los nodos que dependen de un nodo anterior a ellos. Y los nodos hojas son los nodos que no tienen ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Por lo general están a lo último de los árboles. Bueno, y sus operaciones básicas son la inserción, la búsqueda y la eliminación. ¿Qué es la inserción? Para entender la inserción tenemos primero que ver que en el árbol binario de búsqueda, dentro del árbol se encuentran dos subárboles, subárbol izquierdo, subárbol derecho. En el subárbol izquierdo van todos los datos que sean menor a la raíz. Y en el subárbol derecho va insertado todos los datos que sean mayor a la raíz. Bueno, en la búsqueda lo primero que hace es comparar. Compara el dato a buscar con la raíz. Si es igual a la raíz, lo muestra, lo encuentra, como quien dice. Pero para llegar a eso, primero tenemos que ver si el dato es menor o mayor. Lo que hace, si el dato es menor a la raíz, lo que hace primero es descartar todo el subárbol izquierdo, perdón, el subárbol derecho. Si el dato es mayor a la raíz, lo que hace es descartar todo el subárbol izquierdo. Y si encuentra y hace una búsqueda intensiva, y si lo encuentra, lo muestra. Bueno, y la eliminación básicamente consiste en que asimismo compara datos. Si el dato que vamos a eliminar es un nodo hoja, lo elimina y ya está, no pasa nada. Si el dato que vamos a eliminar es nodo padre y contiene aunque sea al menos un hijo, lo que hace es eliminar el nodo padre y el nodo hijo toma su puesto, o sea, sube. Y en caso de que sean nodos que contengan, que sean padres, que eliminar un padre que contenga al menos dos hijos, lo que hace básicamente es eliminar el nodo padre, o sea, el nodo que nosotros vamos a eliminar, y el hijo que mayor se le acerca a su valor toma su puesto. Y básicamente eso sería todo. Complejidad temporal. Una de las mayores ventajas de los árboles de búsqueda binaria es su eficiencia. Cuando el árbol está balanceado, las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación tienen una complejidad promedio de O long in. Esto significa que el tiempo de ejecución aumenta lentamente, incluso cuando la cantidad de datos crece considerablemente. Sin embargo, si el árbol se encuentra desbalanceado, puede comportarse como una lista enlazada. En ese caso, la complejidad empeora hasta ON, haciendo que las operaciones sean más lentas. Por esta razón existen estructuras derivadas como los árboles ABL y los árboles Red-Black, diseñados para mantener el equilibrio automáticamente. Conclusiones. Como conclusión, las estructuras jerárquicas permiten representar información de manera organizada mediante relaciones de dependencia. Los árboles generales ofrecen gran flexibilidad, mientras que los árboles binarios proporcionan una estructura más controlada y eficiente. Además, los árboles de búsqueda binaria destacan por permitir búsquedas, inserciones y eliminaciones rápidas gracias a sus reglas de ordenamiento. Estas estructuras constituyen una herramienta fundamental en la informática moderna y son utilizadas en múltiples aplicaciones, desde bases de datos hasta sistemas operativos. Muchas gracias por su atención.